This past summer, a brief article I had written appeared in the Este verano Ensign. apareció en la revista Ensign un breve artículo que yo había escrito. Mi hijo me comentó por correo electrónico: papá, tal vez podrías avisarnos cuando se publique un artículo tuyo. Yo le contesté que quería saber si estaba leyendo las revistas de la iglesia. Volvió a escribirme diciendo que era su hija de 10 años quien había pasado la prueba. Tras recoger la revista del buzón, entró en la casa y la leyó. Entonces fue a sus padres a mostrarles el artículo. Mi nieta leyó la revista Ensign porque quería aprender. Actuó por sí misma mediante el ejercicio de su albedrío. La primera presidencia acaba de aprobar nuevos materiales de aprendizaje para los jóvenes que servirán de apoyo al deseo innato de los jóvenes por aprender, vivir y compartir el Evangelio. Estos nuevos materiales están ahora disponibles en línea y en enero comenzaremos a utilizarlos en el salón de clases. Cuando el Salvador enseñaba, el albedrío de quien aprendía era esencial. No solo nos mostró qué enseñar, sino cómo hacerlo. Él se centraba en las necesidades del que aprendía, ayudaba a las personas a descubrir la verdad por sí mismas y siempre prestaba atención a sus preguntas. Estos nuevos recursos de aprendizaje nos ayudarán a todos a aprender y a enseñar a la manera del Salvador, tanto en el hogar como en el salón de clase. Al hacerlo, estaremos respondiendo a su invitación de «Ven, sígueme», como habló el Elder Hales. Durante la elaboración de estos nuevos materiales, vi a líderes y maestros de las organizaciones auxiliares y de seminario deliberando en consejo con padres y madres a fin de cubrir las necesidades de los alumnos. Vi a jóvenes, jovencitas en sus clases y a jóvenes en los quórums del sacerdocio arónico y a jóvenes en la escuela dominical aprender a actuar por sí mismos. Una maestra de la escuela dominical se preguntaba cómo ayudar a dos jovencitos autistas a ejercer su albedrío. Al invitar a los participantes de la clase a compartir lo que estaban aprendiendo, temía que aquellos jóvenes rechazaran su invitación, mas no lo hicieron. Uno de ellos se puso de pie para enseñar lo que había aprendido y luego invitó al otro joven autista a ayudarle. Cuando el primero empezó a tener dificultades, su compañero permaneció a su lado susurrándole al oído para que pudiera lograrlo. Ese día, ambos enseñaron lo que enseñó el Salvador, pero también cómo Él lo enseñó. Cuando el Salvador enseñaba, lo hacía con amor por la persona a la que instruía, tal como aquel joven hizo con su amigo. Cuando aprendemos y enseñamos su palabra a su manera, aceptamos la invitación que dice, «Ven, sígueme», lo seguimos un paso a la vez, y con cada paso nos acercamos más a Él y cambiamos. El Señor sabía que el crecimiento espiritual no se produce de repente, sino de manera gradual. Cada vez que aceptamos su invitación y escogemos seguirlo, progresamos por el camino de la plena conversión. La conversión es la meta de todo aprendizaje y toda enseñanza del Evangelio. No es un evento único, sino que se trata de un esfuerzo de toda la vida por llegar a ser más como el Salvador. El Elder Oaks nos ha recordado que no basta con saber. Convertirnos requiere que hagamos y que lleguemos a ser. Así pues, aprender para lograr la conversión es un proceso continuo de conocer, hacer y llegar a ser. Del mismo modo, la enseñanza dirigida a la conversión requiere de doctrina clave, invitaciones a actuar y mencionar las bendiciones prometidas. Cuando impartimos doctrina verdadera, ayudamos al alumno a conocer. Cuando los invitamos a actuar, los ayudamos a hacer o a vivir la doctrina. Cuando reciben las bendiciones que el Señor ha prometido, cambian. Y al igual que Alma, se convierten en nuevas criaturas. Los nuevos materiales de aprendizaje para los jóvenes tienen como meta ayudar a los jóvenes a convertirse al Evangelio de Jesucristo. Hace poco vi a un joven descubrir esta verdad por sí mismo en una clase de la escuela dominical. Cuando me percaté que tenía algunas dificultades para entender o relacionarse con la expiación, le pregunté si alguna vez había sentido el perdón. Me dijo, «Sí, una vez cuando le rompí la nariz a un muchacho jugando al fútbol». Me sentí mal, no sabía qué decirle, y me preguntaba qué debía hacer para sentirme mejor. Así que fui a su casa, le pedí que me perdonara, pero sabía que tenía que hacer algo más.
Así que oré y sentí que mi Padre Celestial también me había perdonado. Ese es el significado que la expiación tiene para mí. Cuando compartió su experiencia con la clase, leyó de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego testificó del poder de la expiación. Esta doctrina había dejado de ser un concepto abstracto para ese joven y había pasado a ser parte de su vida porque formuló su propia pregunta y luego ejerció su albedrío para actuar. Aquel joven se estaba convirtiendo, al igual que sus compañeros de clase. Se centraron en una doctrina clave a través del estudio de las Escrituras, relacionaron esas palabras sagradas con sus propias vidas y luego testificaron de las bendiciones que habían recibido como resultado de haber vivido la doctrina. Al enseñar el Evangelio de Jesucristo, nos centramos en las Escrituras y en las palabras de los profetas modernos. Acudimos a los textos sagrados para fortalecer la fe, edificar testimonios y ayudar a los demás a convertirse plenamente. Los nuevos recursos de aprendizaje ayudarán a todo aquel que los use a entender y vivir la palabra de Dios. Mientras enseñaba a los santos en Costa Rica, mostré un ejemplar de la enseñanza, el llamamiento más importante, y pregunté cuántos tenían un ejemplar de ese manual. Casi todos levantaron la mano con una sonrisa. Añadí, apuesto a que lo leen todos los días. Para mi sorpresa, una hermana levantó la mano, así que le pedí que subiera al podio y nos diera más detalles. Esas fueron sus palabras. Leo el libro de Mormón cada mañana y luego leo un poco del manual para poder enseñar a mis hijos lo que aprendí. Ella deseaba aprender y enseñar la palabra del Señor a la manera del Señor. Así que estudiaba su palabra en las Escrituras y luego estudiaba cómo enseñarla a sus hijos. No adquirió su patrón de aprendizaje y enseñanza del Evangelio repentinamente, sino que tomó la decisión de hacer algo, y cuanto más lo hacía, más el Señor la fortalecía al transitar por su camino. En ocasiones el camino de la conversión puede ser largo y difícil. Mi cuñado estuvo inactivo en la iglesia durante 50 años, y no fue sino hasta después de cumplir los 60 que empezó a aceptar la invitación del Señor de regresar. Muchos lo ayudaron en el camino. Un maestro orientador le mandó una postal todos los meses durante 22 años, pero fue mi cuñado el que tuvo que decidir regresar. Tuvo que ejercer su albedrío y debía dar el primer paso y después otro y otro más. Hoy, él y su esposa están sellados y él sirve en un obispado. Recientemente le mostramos los videos creados para ayudar a los líderes y a los maestros a implementar los nuevos materiales de aprendizaje. Y tras verlos, mi cuñado comentó, tal vez si yo hubiera tenido esto cuando era joven, no me hubiese inactivado en la iglesia. Hace unas cuantas semanas conocí a un joven que tenía problemas. Le pregunté si era miembro de la iglesia y me dijo que era ateo, aunque había conocido la iglesia de pequeño. Cuando le hablé de mi llamamiento en la escuela dominical y de que iba a hablar en la conferencia general, me dijo, miraré esa sesión si usted va a discursar. Espero que esté viéndola. Sé que si lo está haciendo, ha aprendido algo. Seguramente ha aprendido. El centro de conferencias es un lugar único para el aprendizaje y la enseñanza que lleva a la conversión. Aprendemos a la manera del Señor cuando vivimos los principios que nos enseñan aquellos a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Al término de esta conferencia, invito a todo aquel que haya escuchado mis palabras a dar ese paso. Al igual que los nefitas de la antigüedad, podemos regresar a nuestras casas y meditar en las cosas que se han dicho y pedir al Padre en el nombre del Hijo que podamos entender. Queremos que todo joven entienda. Queremos que aprenda, enseñe y viva el Evangelio de Jesucristo a diario. Esto es lo que el Señor desea para todos sus hijos. Ya sea que se trate de un niño, un joven o un adulto, los invito a venir
y seguir sus pasos. Vengan y sigan sus pasos, y les testifico que el Señor nos fortalecerá y Él nos ayudará durante el resto del camino. Entonces, cuando se presenten los obstáculos, seguiremos adelante. Seguiremos adelante cuando aparezcan las dudas. Nunca volveremos hacia atrás, nunca nos desviaremos. Testifico que Dios, el Padre, y su Hijo, Jesucristo, viven. Testifico que el Salvador sigue diciéndonos, tal como lo hizo antiguamente, que lo sigamos. Todos podemos aceptar su invitación. Todos podemos aprender, enseñar y vivir su palabra a su manera, al dar un paso que nos acerque más a Él. Al hacerlo, nos habremos convertido de verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.